Bueno, son las 7 de la mañana con 55 minutos, 7:55, y desde hace ya unos días hemos estado investigando, platicando con expertas, con expertos de este tema que tiene asustado a pues a parte importante de todos los que habitamos el Golfo, que bueno, pues el Golfo de México rodeado por tierra, por Estados Unidos y por México desde luego, y desde hace un par de semanas empezó a tomar fuerza en Estados Unidos este tema de la bacteria, una bacteria que allá le pusieron come carne, tiene un sobrecrecimiento en el Golfo de México. Ojo, ya van más de 100 personas que pierden la vida en Estados Unidos precisamente por esta bacteria, y bueno, si usted se mete a ver el mar, pues estamos a tiro de piedra de Florida, es cuestión nada más de tiempo, eso es lo que nosotros pensamos, para que llegue acá, si no es que ya la tenemos acá, o quizás siempre la hemos tenido acá, y esa es la razón, para tratar de entender el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que el día de hoy, y les agradecemos mucho, nos acompañen, está con nosotros el doctor Javier Apodaca Hernández, él es biólogo, es matemático y es investigador. Doctor, qué gusto tenerlo por aquí, bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Gastón, un saludo a todo tu público y gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, está también con nosotros Viri, y estuvo ayer, muy agradecidos porque estuvo ayer también con nosotros aquí, el doctor José Daniel Martínez Mondragón, médico internista. Muchas gracias por la invitación, Gastón, Viri, un placer estar de nuevo con ustedes. Es un tema delicado y vamos a escuchar la doctora Celia Alpuche Aranda, ella es infectóloga pediátrica, es doctora en microbiología del Instituto Nacional de Salud Pública, ella es encargada del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, es una eminencia en el mundo, no crea que nada más aquí en la colonia, en el mundo. Vamos a escuchar, no tuvo oportunidad de acompañarnos el día de hoy aquí, pero platicamos con ella hace un par de días y bueno, así es como la presentamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes hoy. Soy Celia Alpuche Aranda, soy infectóloga pediatra, especialista en enfermedades infecciosas y en el área de microbiología. Trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública dirigiendo el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, pero lo que vamos a platicar el día de hoy van a ser reflexiones a título personal y no institucional. Ahí están las palabras de la doctora. La bacteria come carne que nos tiene asustados, yo creo a muchos. Vemos las noticias, son escandalosas, imágenes aún más escandalosas, no aptas para gente con poco estómago, definitivamente, personas amputadas. ¿Qué tanto tenemos que tener cuidado en Yucatán por esta situación? Pero antes de entrar a esa pregunta ya más cercana a nosotros, vamos a entender de entrada, ¿qué es una bacteria come carne, doctor? Bueno, pues realmente esta bacteria que ahorita está sonando mucho es el Vibrio vulnifructus. Esta bacteria pertenece a un grupo de bacterias que es, por ejemplo, el cólera, que es también el Vibrio cólera. El Vibrio viene de latín que significa vibrar y vulnifructus precisamente herida. Esta bacteria que está sonando demasiado presenta tiene tres presentaciones clínicas. Un cuadro diarreico, una diarrea aguda que puede ser pues una diarrea común y corriente hasta un cuadro gastrointestinal severo. Un cuadro que se le llama septicemia, que es una infección sistémica, una infección en la sangre que tiene repercusiones por la respuesta disregulada que tiene mi cuerpo sobre una infección. Y algo muy grave que presenta este tipo de casos, que es un cuadro clínico que se llama fascitis necrotizante. Okay. Que como su nombre lo dice, hay una necrosis, un daño específicamente en la fascia, que es un tejido celular subcutáneo muy profundo. Entonces hay una infección de esa parte de la piel y da una respuesta sistémica muy fuerte que lleva a trombosis de las extremidades, y la infección pues está en todo el cuerpo y esto trae muchas repercusiones mortales. Ahora me voy a ir un pasito antes, si me permiten, para entender perfectamente bien a la bacteria. ¿Qué es esta bacteria? Hay miles, millones de bacterias, supongo, doctor Javier Apodaca. Sí, dentro de la biodiversidad de los microorganismos existen muchos grupos que son importantes en diferentes nichos y estratos ecológicos. Tenemos la oportunidad de tener esta gran diversidad porque muchos de ellos, la gran mayoría, no son patógenos. En algunos momentos funcionan como comensales, viviendo y conviviendo con nosotros día a día, ¿no?
El caso de esta bacteria En pocas palabras, no habría que preocuparnos si no son patógenos. Si no son patógenos, no. El problema es que por alguna razón que en la mayoría de los casos desconocemos, una bacteria que convive con nosotros se vuelve gandalla y se vuelve mala con nosotros. De repente. De repente, nada más así, ¿no? El caso específico de Escherichia coli o de Staphylococcus aureus son bacterias que viven en la piel, en los ojos, en la boca, y que ahí están, ¿no? Y por alguna razón que desconocemos, tiene que ver con el ambiente, con lo que comemos, con el nivel de hidratación, con la cestría genética, con un montón de variables, decide irse en contra de nosotros. ¿Es el caso de esta bacteria? No, en el caso de esta bacteria, el simple hecho del contacto con algún tejido vivo nuestro es para ella la mayor felicidad, porque penetra a través de algún corte, ¿no? Pero antes de eso, ¿por qué se puso de moda? Porque nosotros nunca habíamos escuchado de esta bacteria. Ya, en términos epidemiológicos es importante cuando el número de casos que se presenta es alarmante, ¿no? Casos de infección por este tipo de bacterias existen, pero no al grado que lo tenemos al día de hoy. Esto comulga mayormente con la capacidad que hemos tenido los humanos de destruir nuestro medio ambiente y se correlaciona directamente de manera muy importante con el cambio climático global. O sea, es el calentamiento del agua. El calentamiento del agua nos lleva a florecimientos o a crecimientos extremos de algunos microorganismos en el mar, y entonces nos lleva a una sobrepoblación que a mayor medida y presencia, entonces la tasa de infección es mucho más alta, ¿no? Le preguntamos a la doctora Celia Alpuche Aranda si esta bacteria ya está en la costa yucateca, y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escuchar. Una bacteria que se va a encontrar siempre en el mar, porque crece en agua con ciertas condiciones de salinidad. Y empieza a crecer más cuando hay calor, o sea, cuando sube la temperatura marina. De hecho, se ha visto en algunas costas, especialmente en estudios que se han hecho en Estados Unidos, que en los últimos, alrededor de los últimos 20 años, que se ha visto un sobrecalentamiento de las aguas marinas, que hay un incremento del crecimiento de este tipo de bacterias. Pero hay que hacer una aclaración, esta no es la única bacteria que va a causar este tipo de infecciones que han estado llamando la atención en los medios a través de los casos que han ocurrido en Estados Unidos. El síndrome se llama fascitis necrotizante, es una infección muy extensa, muy grave, que es verdad que va a empezar por el lado de la piel, conocida como dermis, y después a la parte de abajo, que es la epidermis, y que llega a los tejidos de más abajo, que se llama tejido celular subcutáneo, y que rompe la fascia que divide esa parte con los músculos, y llega a los músculos y se extienden los músculos rápidamente, de una manera muy, muy extensa, y que puede causar mucho daño y que también puede producir infección sistémica en la persona, y que la letalidad es muy alta porque se disemina muy rápido. ¿Qué es, doctor José Daniel, una fascitis necrotizante? Que aparentemente esa es la parte grave. Correcto. La fascitis necrotizante es una infección de la piel y de tejidos blandos. Es un grupo de infecciones en las que se encuentran, por ejemplo, los abscesos, la celulitis, la erisipela, y la presentación grave es la fascitis necrotizante. Es una infección profunda que tiene repercusiones sistémicas y precisamente entra en este grupo que le llamamos sepsis, que mi cuerpo en respuesta a una infección hace una respuesta disregulada que baja la presión arterial, tiene la capacidad de destruir órganos, y la gente fallece de eso. La fascitis necrotizante es prácticamente, si no se trata, mortal en el 100% de los casos. Doctor, déjame entender, entonces esta bacteria, yo me meto al mar con una cortada, porque traigo abierta ahí, y a mí de chico me decían, te cortaste, échate al mar, porque el mar cura todo, que ahora se asusta uno, porque además lo que estamos las escuchando... heridas, pero nada más del corazón. Nada más, porque las bacterias están ahí, son muchas, y han estado ahí todo el tiempo. Entonces, esta bacteria se me mete a la herida, ¿y qué pasa? Pues mira, Gastón, realmente para la fascitis necrotizante no es la única bacteria, ni siquiera la más frecuente. Aquí en Yucatán, yo hice mi especialidad aquí en el Hospital Orán, todo el tiempo veíamos casos de fascitis necrotizante.
No es la Ok. más frecuente. Hay gente que no se mete al mar y le da fascitis necrotizante. Hay muchos factores de riesgo. Gente que padece diabetes, gente que padece enfermedades del hígado, Ok. VIH, algún tipo de inmunosupresión, los hacen más frecuentes. Sí, precisamente para esta bacteria en específico es un factor de riesgo vivir en una costa. Pero eso ha sido siempre. Ok. No es algo de ahorita. Inclusive, ha habido casos que se hace pues un interrogatorio más específico, gente que come comida fresca del mar, O sea, cruda. cruda, El un ostión, marisco. por ejemplo. El ostión. Y abre el ostión, se corta, entra la bacteria y le puede dar fascitis necrotizante por esa vía de entrada. Ahora, ¿eso qué es? Porque vemos algunas fotografías que son muy desagradables a la vista. Sí. Ahora que lo menciona con lo de la diabetes, no sé si estoy mal, pero se me hace un símil del pie diabético ya muy grave. Se ve similar, ¿no? Pues puede ser, sí, realmente es una infección profunda, ambas son una infección profunda. La diferencia estaría en la afección sistémica, la afección de todo el cuerpo, ¿no? El pie diabético normalmente, obviamente en algunos casos, es algo más localizado, pero la infección de la fascitis necrotizante se inflama los tejidos profundos y la piel puede verse un poquito roja por enfrente, por arriba, y no va a haber una diferencia clínica. Yo a simple vista no puedo decir, este paciente, por lo que veo en la piel, tiene una infección superficial o una infección muy profunda. Ok. Pero los pacientes que ya tienen infección profunda tienen repercusiones sistémicas gravísimas. Son pacientes que se ponen muy, muy graves en cuestión de horas. ¿Qué es una repercusión sistémica? Por ejemplo, que se caiga la presión arterial, que el paciente tenga disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Pero entonces, le interrumpo, Doc. Entonces, ¿por qué le llaman doctor come carne? Pues es un término para mí en particular y desde mi punto de vista muy personal demasiado alarmante, ¿no? Ok. La bacteria por sí no es de que yo la cultive y le dé de comer carne, ¿no? Ok. Se le ha llamado así porque la evidencia visual demuestra que hay daño en las extremidades y se asoció en algún momento con que come carne. ¿Y se deshace el músculo? ¿Qué le pasa por dentro a La la piel, bacteria o qué? dentro de su genética tiene la capacidad de formar diferentes enzimas que degradan el tejido subcutáneo. O sea, como si lo deshicieran. Como si lo deshicieran, pero Ah. no específicamente sobre el músculo, es básicamente sobre lo que el doctor marca sobre la fascitis, que es esta cubierta que empaqueta los hilos de músculo, Ok. ¿no? En ese momento es capaz de llegar al torrente sanguíneo, degradar el endotelio vascular y entonces se comienza a complicar el asunto. Ok. La bacteria por sí sola es muy alarmante y muy grave tenerla, pero comienza a haber asociaciones de otras bacterias oportunistas alrededor de la herida No, y la bueno, lesión, claro. ¿no? Entonces eso de repente se vuelve generalizado. Es un zoológico. Es un zoológico y es por eso que una de las características de esta particularidad de esta bacteria es que la evolución es rapidísima. Cuando dice rapidísima, Estamos hablando de horas, quizá un ¿Horas? par de días, ¿sí? Una infección sistémica, como lo menciona el doctor, puede ser cuestión de horas. En la mancha o la repercusión y la lesión que hay puede caminar en una extremidad en 12 horas. Madre. 14 horas. Le preguntamos a la doctora Celia si existen protocolos de actuación con respecto Exacto. a esto. Vamos a escucharlo. y es, ojo, la pregunta es protocolo de actuación por parte del gobierno federal, por parte de la Secretaría de Salud, para preguntar si existe algo, si ya sabemos qué hacer. El protocolo de actuación es bastante claro, es decir, esta bacteria no va a penetrar la piel intacta cuando se pone en contacto. Esta bacteria es lo que se llama oportunista, o sea, tiene que encontrar un camino de meterse a estos tejidos y eso es si hay disrupción de la piel, o sea, si hay una herida, si hay raspones, por ejemplo, pueden haber picaduras de insectos y nosotros al rascarnos vamos creando que estas heridas estén ahí, o sea, diferentes tipos de heridas es lo que hace que esta bacteria se introduzca. Y además se asocia en muy alta frecuencia a que existe alteración en las defensas, o sea que ocurre más en personas que tienen una enfermedad de base debilitante. Estamos hablando de diabéticos, estamos hablando de cirróticos. Doctor, ¿qué mata? ¿Qué es lo que nos mata? Bueno, lo que mata es la toxicidad de la sangre. La sangre realmente
la bacteria llega al torrente sanguíneo y tiene repercusiones muy, muy importantes en el corazón, por ejemplo. Vale. Puede caerse la presión arterial. Es algo que se llama sepsis. O sea, mi cuerpo está respondiendo de manera exagerada a una infección y eso lleva a que el paciente pues pierda la vida. Como comentaban, en las primeras 6 horas, el protocolo de un paciente que tiene sospecha de fascitis necrotizante, yo tengo que este paciente puede ser que tenga fascitis necrotizante, tiene que entrar al quirófano en las primeras 6 horas. 6 horas. En las primeras 6 horas. Y normalmente, bueno, obviamente el objetivo es conservar la extremidad, ¿no? Pero ¿por qué las amputan? Porque ¿para si que no avance? Exactamente. Porque si no haces la amputación, o más bien, si no se resuelve el foco donde está la infección, va a haber una contaminación de todo el sistema. Del todo el cuerpo, una toxicidad del cuerpo, de la sangre. Ahorita mencionaba la doctora que tiene que haber una herida para que la bacteria tenga la oportunidad de entrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mucosas? ¿No tendría oportunidad en una mucosa sana? No, realmente no. Hay 2 tipos de fascitis necrotizante, una que se llama polimicrobiana y una que se llama monobacteriana. Una bacteria lo produce o muchas bacterias lo producen. Algunas tienen una superficie de entrada, pero por ejemplo, simplemente un trauma en un músculo, por aplastamiento, por ejemplo, donde no hay pérdida de la integridad de la piel, puede dar fascitis necrotizante. Porque nosotros tenemos en nuestra piel, como comentaron previamente, muy acertadamente, hay bacterias que viven en la piel. Perdone, doctor, perdone. Es que estoy jugando aquí con los botones. Hay bacterias que viven en la piel. Entonces, cuando hay un daño, por ejemplo, un aplastamiento en una pierna, por decirlo, esa bacteria que vive en la piel, que es comensal, puede diseminarse hacia tejidos más profundos y invadir la sangre. Es inclusive bacterias que tenemos en la boca. Pueden buscar una manera de entrar al torrente sanguíneo, llegar a la piel y llegar a la fascia y a infectarla. Doctor, tengo un fuego en la boca, me voy el fin de semana a la playa, me echo un clavado, está la bacteria dando vueltas, hasta por un fuego, una abierta en la boca, que me entre agua, puede ser, o por comer un pescado crudo, si tengo que tener alguna herida en el esófago o en el estómago. Principalmente hablamos de la primer barrera, que es la piel, ¿no? Okay. Lesiones en la piel, muchas veces uno no le da importancia, pero un piquete de mosco cuando se rasca uno y se abre, esa es una lesión. Suficiente espacio para que entre. Un fogazo, una cortada, ¿no? Sin embargo, deben de coincidir varias determinantes, se les llama, ¿no? Una, que la bacteria se encuentre en una alta concentración en el agua de mar donde yo me meto. Claro. Que yo inmunológicamente esté deprimido o no esté preparado para combatir esa enfermedad, ¿no? El grado de deshidratación es sumamente importante en términos de enfermedades infecciosas que entran por piel. Y es suficiente con eso para que la bacteria comience a buscar un camino. No es que la bacteria tenga inteligencia, sino que hace lo más fácil para ella, y lo más fácil para ella es comenzar a degradar lo que se encuentra enfrente. Cuando llega al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo hay que recordarlo, ¿no? Se puede diseminar a través del torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo. Y ahí es donde viene la sepsis generalizada de la cual habla el doctor, ¿no? Le preguntamos también a la doctora Celia que en caso de que sucediera algún caso, en caso de aparecer esta bacteria ya en una población mayor, ¿se cierran las playas? Pero mire, esto se hace más cuando se encuentran, por ejemplo, las mareas rojas, que son unas que tienen algas que producen ciertas toxinas y que eso puede poner en peligro la vida de mucha gente. Es cuando se cierran las playas, sí, normalmente. En este caso estamos hablando de que hay que levantar alertas o alarmas y poner las medidas de precaución, como para decirle a la gente, oye, si tienes una herida, por favor, no te metas a las playas. Y eso es en general, sepas si hay o no. Interesante, ¿eh? La doctora lo que dice es, a ver, nunca te metas al mar si traes una cortada, eso que decían las abuelas, o alguna. Muchas personas en la actualidad es demasiado abierta, ¿no? Uh-huh. El mar, cuando nosotros incursionamos en algún ambiente diferente del nuestro, o sea, de nuestra casa y de nuestro vecindario, estamos biológicamente expuestos a un ambiente extremo. Y ese ambiente extremo puede ser ir a nadar al mar, meterse a un cenote, ir a
a buscar animales al campo, etcétera, etcétera. Cuando eso sucede, somos vulnerables a un montón de cosas que en la mayoría de los casos ni siquiera las tenemos conocidas. Sí. Cuando yo he escuchado gente decir, ay, cuando tengas una herida, métete al mar, y yo, madre mía, no, espérate, o sea, no es Yo he escuchado así. Peores, doctor. Sí, ¿Peor sin que duda. eso? Peor que eso. ¿Cómo qué? Como que hay que lamerla o dejar que un perro la lama. Te lo prometo Sí. que No, existe. ¿Sí Viridiana o no, doctor? Ahí Pacheda. está. Sin ¿Quién duda se eso le es ocurre correcto. decir que el perro te lama? Pero eso es derivado de mucha Nunca lo negligencia, he ¿no? Las autoridades, los medios de comunicación, detener a esa gente hay que urgentemente. tener, y es una de las miles de opciones de como tratamiento que se necesita hacer. La infodemia, en el COVID lo vivimos, ¿no? Y en muchas otras ocasiones causan revuelo porque la gente que está desinformada al día de hoy tiene un canal de YouTube y dice una harta de cosas que de repente es... carecen de sentido, por no decir carecen de groserías, sentido, ¿no? claro. El agua de mar, sin duda, también está caracterizado y está evidenciado que tiene potenciales de cicatrización, que tiene potenciales para retener líquidos. Eso está documentado, siempre y cuando el agua de mar esté estéril. Que bueno, pues para contarle, Y dudo ahí- mucho que esté estéril. Exactamente. Doctor José Daniel Martínez Mondragón, lo que hemos visto en algunas imágenes es pareciera como si fuera un tipo como de lepra que se les empieza a echar a perder Sí la está piel. apocalíptica la imagen. Las imágenes son muy agresivas. Esto es rapidísimo, dice usted, con los minutos se va viendo cómo crece casi la mancha. Sí, realmente lo primero que vemos es que la piel se pone roja. Y inclusive el paciente puede tener o mucho dolor o no tener dolor porque se destruyeron los nervios de la piel. Madre. Entonces, lo más frecuente es enrojecimiento de la extremidad y que salgan ampollas, que se revienten, pero no, o sea, ya cuando en etapas muy tardías, cuando la necrosis ya subió, ya se está echando a perder los tejidos más superficiales de la piel, es cuando vemos esas imágenes como que se cae la piel. O sea, si ya lo vimos, quiere decir que ya avanzó bastante. Quiere decir ok. que sí, quiere decir que normalmente no, las etapas tempranas no vamos a ver que se caiga la piel. Podemos ver una ampollita o que se esté muy rojo, mucho dolor, pero no O sea, ya las es tarde, imágenes ¿no? muy Lo que tú aparatosas. dices es, ¿ya se te Exactamente. hizo tarde? Sí. O Y sea, hay que recordar que la bacteria busca penetrar en los tejidos más profundos para lograr diseminarse. Pero abajo, en el andamio celular, digámoslo así, tiene un montón de actividad proteolítica, rompiendo cosas que se encuentra, haciendo un desastre. Es Como un una desastre. batalla en un bar a las 3 de la mañana, así. En un bar de Pero mala muerte. arriba no lo vemos. Ok. Vemos ¿A qué una bares va, lesión... doctor? Han visto en películas. hay una lesión medianamente moderada con enrojecimiento, ¿no? Pero abajo es pero un abajo desastre. comienza a ser. En estos 3 minutos que nos quedan, creo que lo importante es, ¿existe, doctores, algún caso documentado hoy en Yucatán de algo como esto, de esta sepsis provocada por esta bacteria en específico? Mira, Gastón, lo que pasa es que cuando nosotros en la práctica clínica nos encontramos con un paciente que tiene fascitis necrotizante, evidentemente hacemos un esfuerzo para hacer un diagnóstico etiológico, intentamos buscar cuál es el organismo que lo está causando, pero la realidad es que muy pocas veces se encuentra. Se toman cultivos de sangre, la sensibilidad, o sea, encontrar realmente la bacteria en cultivo de sangre es menor al 10%. Cuando se hace una cirugía y normalmente pues intenta debridar, quitar el tejido, Limpiar todo. exactamente. Y se hace un cultivo, pero no siempre salen positivos. Y realmente este tipo de bacteria, aunque es muy mediática ahorita, no es la más frecuente que causa fascitis necrotizante. Y seguramente hemos visto algunas, pero no se busca o no documentamos cuál es la bacteria específicamente que causó esto. ¿Por qué? Porque no es la prioridad en ese momento. Pero entonces, doctor, ¿eso significa que podemos tener casos hoy y no lo sabemos todavía? Así es, así es. Otra vez volvemos a platicar el diagnóstico preciso a nivel de cultivo microbiológico o molecular resulta ser el tendón de Aquiles de todo el mundo, ¿no? No sabemos porque cuando llega un caso a la clínica, en la clínica vemos los eventos, ¿no? Pero no sabemos quién está causando eso. Ese es un problema, no solamente en fascitis necrotizante con esta bacteria, en muchas enfermedades, en demencia, en muchas cosas sucede este tipo de... Doctor, recomendaciones entonces. Le hago la pregunta directa. ¿Me meto al mar este fin de semana o no? La mejor recomendación es si tienes una herida no te metes al mar. Pero también... En términos generales en en la términos vida. generales De aquí- en la vida. de aquí en claro. adelante. Exacto. Tatuajes,
¿Tatuajes? piercings, nada que haya comprometido la barrera de la piel, debes meterte al mar. Recientemente. Recientemente. Ah, sí, Entonces sí, ya sí. tiene un año. No, Los no, no, tatuados sí, sí, ya nunca claro más que van a nadar. Y también, por ejemplo, donde se junta el agua salada con el agua dulce, es un lugar también muy frecuente, inclusive más que el mar. Allá en San Bruno hay un ojo de agua. En Celestún, en el Corchito, o sea, en ese tipo de lugares hay No que me tener digas. cuidado porque también existe la bacteria en esos ambientes. Doctor Javier Apodaca, ¿nos Sí. metemos o no nos metemos al mar? Sí, métanse sin ningún problema. No hay documentación en este momento y lo dejo muy claro. No hay documentación ni reporte alguno de caso por esta Confirmado. bacteria en Yucatán, Ok. confirmado. Ahora, no por eso no deje de lado las recomendaciones del sector salud ni la autoridad de salud. No coma mariscos frescos, no se meta si tiene una cortada, no se meta si no tiene a qué meterse, ¿no? Es muy importante decir, bueno, yo voy a ir, pero si no tienes a qué ir, por favor, no aumentes el riesgo de algo que está latente por ahí a un nivel muy pequeño y de repente yo voy, porque muchas veces ni yo mismo sé que tengo una lesión. Sí, claro. Un piquete de mosco donde no lo puedo ver, me lo rasco y yo paso desapercibido. Sin embargo, cabe aclarar que esta bacteria, como miles de bacterias, tienen potenciales biotecnológicos fuertísimos. ¿A Sí, qué me qué refiero cosa, con esto? Tienen capacidades, esta y otras, de sobrevivir en ambientes anoréxicos, con poquita concentración, con mucha concentración de oxígeno. Y el genoma que tienen es tan plástico que se pueden adaptar de una manera muy rápida. No, bueno. Como menciona el doctor, los primeros reportes que se dieron de esta bacteria fueron en agua de mar, pero se ha encontrado también en agua dulce, en agua salobre. Dijeron que es de agua caliente, pero también tolera las aguas frías. Entonces, la plasticidad de un organismo bacteriano es amplísima. No juguemos con este tipo de riesgo. Pues ahí tiene los consejos y pues un agradecimiento por lo que nos han ayudado a entender. Y ya lo escuchó, de verdad, si se tiene que te meter al mar. No conozco a alguien que se tenga que meter al mar, digo, a menos que seas buzo, ¿no? Pero fuera de eso, pues Pescador. tengamos cuidado, ¿no? Y no seamos el primer caso. Este es un caso muy, muy importante lo que menciona Viridiana, ¿Pescadores? ¿no? Los pescadores son hombres de mar que trabajan en el mar. Puede ser que cuando ingresan al mar no tengan una lesión, pero dentro de su práctica... Pero al salir sí. Al salir y están en contacto todo el tiempo con el agua de mar. Ese es el personal de alto riesgo, ¿no? Doctor Javier Apodaca Hernández, muchísimas gracias por su visita. Gracias Siempre a es un ustedes gusto por la platicar con invitación. usted. Bueno, doctor José Daniel Martínez Mondragón, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Cualquier duda me pueden encontrar en mis redes sociales como drmartinez.interna. Ok. Viri, pues ya aprendimos algo nuevo hoy. Aprendimos que uno, si tiene cortadas, tiene alguna lesión, por favor no se meta al mar. Hay que dejar de creer en estos mitos urbanos de las abuelas y demás, de que el mar lo cura todo. Tal vez en el alma, pero en la piel mejor mantener la precaución.